Hoy te voy a enseñar cómo crear un sistema de gemas dentro de Gemini, que trabajan juntas como si fuesen un equipo real. No es una sola gema, es un ecosistema. Y lo mejor, lo vamos a enfocar para facturación, dashboards y automatización real para pequeños negocios. Esto puede cambiar cómo trabajas con la IA desde hoy. Una gema no es más que un agente especializado, pero cuando la conectas entre sí deja de ser un asistente y se convierte en departamentos. Hoy vamos a crear un maestro de gemas que será nuestro arquitecto y luego crearemos nuestras gemas específicas. Empezamos. Todos los prompts y enlaces que voy a utilizar en este vídeo os lo dejo abajo en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a Gemini y aquí tenemos que seleccionar, en vez de la versión rápida, la versión de razonamiento para que nos devuelva una respuesta más elaborada. En herramientas tenemos que seleccionar la opción Canvas. Lo primero que vamos a crear va a ser nuestro gen maestro, el gen que se va a encargar de crear los otros gens para que nosotros no tengamos que ser un experto a la hora de generar instrucciones. La finalidad es que estamos buscando un arquitecto que diseñe mejor los prompts que nosotros y así no tengamos que pensar en absoluto. Le pasamos nuestro prompt y le damos a enviar. Y en cuestión de segundos ya tendríamos la respuesta generada. Muy importante aquí que tenemos la opción de imprimir, ya que hemos marcado la opción de Canvas. Esto sirve para que nosotros tengamos en un PDF el prompt de nuestro gen maestro para que no se nos pierda. Tenemos aquí el rol de arquitecto de instrucciones técnicas para modelos de lenguaje gens, un protocolo inicial, la estructura obligatoria de salida, principios de optimización y flujos de interacción con el usuario. Es decir, si tiene alguna duda, nuestro gen nos pregunta para formular mejor el prompt que nosotros necesitamos. Seleccionamos todo y nos lo copiamos. Pasamos a la barra del menú y seleccionamos el apartado de gemas. Tenemos que seleccionar nueva gema. Como nombre de nuestra gema ponemos gema maestra con la siguiente descripción y en instrucción pegamos lo que antes nos ha generado Gemini. Como herramienta predeterminada vamos a dejar seleccionada la opción de Canvas para que podamos también exportarnos a PDF fácilmente los prompts que nos genere. Una vez que ya lo tenemos configurado, le damos a guardar e iniciamos el chat. Pasamos al primer caso de uso, en el cual va a ser un analizador de factura y un generador de factura, con los siguientes requisitos que nosotros necesitamos. Para ello le juntamos nuestro prompt y volvemos a seleccionar la opción de razonamiento y le damos a enviar. Nos realiza 3 preguntas para ser más específico con el prompt que necesitamos para generar nuestra gema de facturas. Le respondemos a la primera pregunta que necesitamos una tabla de tipo Markdown para copiar en Excel directamente. Segunda pregunta, le decimos que en mi caso me aplique los impuestos de España, que es el 21% de IVA. Incluso nos da la opción de México el 16%. Ya dependiendo del país que seáis, seleccionar un impuesto u otro. Y en tratamiento de datos nos indica que dado que la factura contiene NIF, direcciones y datos sensibles, y le digo que sí. Le damos a enviar. Con esto ya tendríamos nuestra instrucción para crear nuestro primer caso de uso del gen de facturas. Seleccionamos todo lo que nos ha generado y lo copiamos. Creamos una nueva gema que se va a llamar factura para negocios y en instrucción le adjuntamos lo que nos ha generado anteriormente y ahora le daríamos a guardar y ya podríamos iniciar el chat. Aquí le acabo de adjuntar un ticket ficticio de un restaurante y directamente se lo vamos a pasar sin escribir absolutamente nada. Ya me ha traído el número de factura, la fecha, el emisor, la dirección, el tipo de IVA, que en este caso es un 10% para restaurante, la cuota de IVA y el total de facturación. Tenemos un desglose en línea de todos los artículos que ha pedido, como es el caso de las gambas rebozadas, helados, una pequeña nota fiscal. Aquí tenemos la opción de compartir y exportar. Si le damos a exportar a documentos, se nos exporta a un Google Doc todo lo anterior por si necesitamos modificar algún dato. Fijaos cómo no solamente genera la factura, sino de que valida los datos, incluso aplica el tipo de impuestos dependiendo del negocio que sea. Esta gema la veo aplicada sobre todo para pequeños negocios, e-commerce y autónomos. Si te está gustando este vídeo me ayudas mucho suscribiéndote y dejando un comentario.
Durante estas semanas varias personas me habéis escrito preguntándome cómo podéis aplicar esto de la IA en vuestro caso en concreto, vuestro negocio, vuestro trabajo, vuestros estudios o incluso empezar algo desde cero. Así que he decidido abrir asesorías personalizadas, muy práctica, uno a uno, para poder ayudar a implementar la inteligencia artificial en vuestro día a día, sin humo y sin complicaciones. Si estás interesado te dejo mi correo abajo en la descripción. Pasamos al caso de uso 2 en el cual vamos a crear un gem para crear dashboard que controle el stock de nuestro negocio. Tenemos que volver a la gema maestra y enviarle nuestro prompt y seleccionar la versión razonamiento y le damos a enviar. Aquí lo que estamos pidiendo es que analice las tablas exportadas de Google Sheets con datos de stock y debe de detectar los productos con bajo inventario, proponer pedidos óptimos, generar resúmenes ejecutivos para tomar decisiones. Le vamos a enlazar a nuestra gema una base de datos real de Google Sheets. Nos realiza las siguientes preguntas, el formato de entrada, le voy a decir que la voy a enlazar con un Google Sheet, me pide que especifique cuál considero yo el stock mínimo, le voy a decir que menos de 5 artículos y la pregunta 3, las variables de la tabla. Le indico que solamente incluye el stock inicial y las ventas del mes y le damos a enviar. Ya tendríamos la instrucción generada, la vamos a copiar, creamos una nueva gema en la cual la aplicamos esta instrucción, como nombre le ponemos dashboard de stock y aquí en herramientas vamos a dejar de forma predefinida la opción de Canvas. Le damos a guardar e iniciamos el chat. Ahora vamos a enlazar nuestra base de datos que sería de un inventario de verduras. Volvemos a nuestras gemas, le damos a añadir archivos y seleccionamos la opción añadir desde Drive. Insertamos directamente el inventario de verduras y le damos a enviar sin pedir nada. Ya tendríamos por aquí el Canva generado. Para visualizarlo de una forma más visual en una página web, le vamos a dar al botón de crear y le damos a página web y ya tendríamos por aquí el código HTML creado. Vamos a copiar todo el código, nos vamos al escritorio, creamos un documento de texto, le cambiamos el nombre y ponemos dashboard.html. Una vez que ya lo tenemos, le damos a editar y pegamos el código que nos ha generado y le damos a control S para guardar. Una vez que ya lo tenemos, ya podemos clicar encima de nuestro HTML y ya tendríamos por aquí un visual más llamativo sobre el stock. Aquí tenemos un resumen ejecutivo en la cual destacando un exceso de stock en fruta y una situación crítica en hortalizas de hoja. Tenemos una alerta crítica, es el hecho de las lechugas que solamente disponemos de 3 unidades. Si nos vamos a nuestro inventario, vemos que efectivamente aquí en lechuga tenemos solamente 3 unidades. El capital de riesgo es alto, quiebra de stock inminente en lechugas, posible pérdida de venta y una acción inmediata. Se requiere 3 órdenes de compra, prioridad máxima, peras, 6 unidades. Tenemos un apartado de análisis de salud, tenemos otro gráfico dinámico que si pasamos el ratón por encima nos indica la cebolla, las naranjas y el detalle del producto, la rotación y el estado y una planificación de compras en el cual nos indica que tenemos de peras 10 peras actuales, ventas 13, con lo cual el pedido sugerido serían 6 unidades. Incluso aquí tenemos un botón de imprimir orden que si le damos podemos guardárnoslo como PDF. Me parece brutal que ya tengamos enlazado nuestro dashboard a una base de datos real, como es el caso de nuestro Google Sheet de verduras, y que cada semana o cada día podamos lanzar nuestro dashboard y ver dónde estamos fallando en el control de stock de nuestro negocio. ¿Y a vosotros qué os ha parecido este caso de uso? Os leo por comentarios. Pasamos con la creación de la tercera gema. En este ejemplo vamos a crear una gema para la creación de contenido que nos detalle un plan, un calendario. Tenemos que volver a nuestra gema maestra, pasarle el siguiente prompt y le damos a enviar. Nos acaba de hacer las siguientes preguntas muy interesantes, sobre todo para qué plataforma es nuestro objetivo, la estrategia que debemos seguir, los elementos visuales y la personalidad de nuestra gema. Una vez que ya tengamos la respuesta, le damos a enviar. Nos acaba ya de crear la instrucción, volvemos a copiarla y una vez copiada nos vamos a crear una nueva gema. En nombre le ponemos creación de contenido, descripción que es un experto de creación de contenido para el nicho de la pastelería y en instrucción
instrucción le pegamos lo que nos ha generado anteriormente. Aquí en herramientas seleccionamos de nuevo la opción de Canva, aunque también podemos seleccionar la opción de crear imagen por defecto. En mi caso vamos a dejar seleccionada la opción de Canvas. En conocimiento podemos añadir un cuaderno de Notebook LM. Aquí le voy a añadir un cuaderno muy completo que tengo que se llama Neuromarketing, para que tenga más conocimiento a la hora de realizar ventas. Y le damos a añadir. Ya simplemente sería cuestión de guardar e iniciamos el chat. Y le mandamos el siguiente prompt, en el cual yo quiero crear una campaña para vender tartas de cumpleaños personalizadas y que quiero hacer un vídeo en YouTube para promocionar mi negocio. Y ya tendríamos por aquí la estrategia semanal de tartas personalizadas que nos ha creado. En primer lugar tenemos un calendario de publicación, el cual si le damos a exportar a hoja de cálculos, abrir de hojas de cálculo, aquí ya tendríamos diferenciado por día, tipo de contenido, ya sea shorts, vídeo largo, y el objetivo, mostrar el antes y el después de una tarta compleja. Tenemos el desglose de contenido día por día y el concepto visual en primer plano extremo de una tarta siendo cortada donde se vea la textura interna. Incluso nos genera el prompt para poder pasárselo a la IA. Si le damos a copiar el prompt, se lo enviamos y en vez de seleccionar la herramienta de Canva, seleccionamos la opción de Nano Banana Pro y le damos a enviar, ya tendríamos por aquí el diseño de nuestra tarta cortándola con el cuchillo y se ve en el interior las diferentes texturas. Sobre todo abre bastante el apetito. Relacionado con el apartado de conectarlo con Notebook LM, que mi cuaderno era Neuromarketing, nos indican lo siguiente: el sonido auditivo, en los shorts se usa sonido de papel de horno crujiente, el batido de la crema y el clic de la caja al cerrarse. El color y el storytelling: no vendas harina y azúcar, vende el momento en el que el cumpleaños sopla las velas y se siente especial. Esto es como tener un mini departamento de marketing dentro de vuestra propia gema. Aquí la clave no es solamente usar una gema, es diseñar un sistema donde cada gema tenga su especialización, igual que en una empresa real. Y ahora ponme por comentario qué te ha parecido este ecosistema de gemas y sobre todo cuál vas a aplicar en tu día a día. Os leo por comentarios. Si este tipo de contenido te ha aportado valor, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción. La diferencia no está en tener herramientas, sino en saber cómo organizarlas.